No todo ángel es luz. No todo ídolo fue erigido por la fe. En medio del polvo dorado del éter, donde las voces celestiales se entrelazan como corrientes invisibles, resuena un susurro. No vino del cielo. No brotó de la tierra. Nació en mí. Todo ídolo tiene un creador, pero ¿quién juzga al creador del ídolo? En el episodio anterior vimos la caída de Semiasa, el ángel de las revelaciones, y el llamado a un juicio sin precedentes, una reunión secreta entre tronos y poderes. Un juicio no contra la desobediencia, sino contra la creación. Hoy la historia se profundiza aún más. El éter ya no está en silencio. Los murmullos perforan los velos que separan los planos. El nombre del arquitecto, hasta entonces solo un mito prohibido, reaparece en los pasillos dorados del firmamento. Él no es un rebelde como Lucifer. Él no es un traidor como Azazel. Es algo peor, un creador de alternativas. Mientras los hombres todavía se arrastraban bajo la atenta mirada de los ángeles, el arquitecto de los ídolos ya caminaba entre sus creencias. Distorsionar, redefinir, ofrecer formas tangibles para lo invisible. Conocía la necesidad humana de tocar, de ver, de poseer, y transformó esa fragilidad en adoración, pero no estaba solo. Operó entre planos, instruyó a sacerdotes, inspiró a reyes, y al mismo tiempo que construía imágenes, planteaba dudas. Cada templo erigido era una herida abierta en la pureza celestial, y debido a esto, su existencia se volvió intolerable. No porque fuera falso, sino porque era efectivo. Entre los serafines resuenan voces divididas. Debemos destruirlo, ¿o deberíamos escucharlo? El juicio se llevará a cabo en el trono gris, un espacio entre dimensiones donde el tiempo duda y la verdad se revela como múltiple. Para este juicio no solo fueron convocados ángeles, entidades arcanas, espíritus del primer aliento e incluso ecos del vacío recibieron una invitación. Porque lo que está en juego es más que una frase. Es el derecho a imaginar lo divino. El mensajero Gabriel fue elegido para conducir el juicio, no por neutralidad, pero por una vieja deuda. El arquitecto salvó su esencia cuando ésta casi se disolvió al inicio de la creación. Un detalle que otros quieren olvidar, pero que el arquitecto no dejará de recordar. Y entonces aparece, no con alas, no con luz, pero con ojos que ya han visto los primeros sueños de los hombres. Camina entre los tronos como si estuviera en casa, porque en cierto modo lo es. Su voz es tranquila, tu presencia es inquietante. Antes de hablar de mí, necesitas admitir qué me hizo necesario. ¿Pero qué lo hizo realmente necesario? ¿Fue el miedo de los hombres a lo invisible? ¿O el silencio de los cielos ante tus dudas? ¿Fue la necesidad de símbolos o la ausencia de respuestas? El arquitecto fue, para muchos, una respuesta que solo tuvo eco, un intérprete de lo divino, pero también su provocador. Él construyó puentes, pero para los ángeles, estos puentes condujeron al olvido de la esencia. Y así hoy él se encuentra ante el tribunal eterno. Silencio. El trono gris nunca había sido utilizado, ni siquiera en las pruebas de Lucifer o Belial. Era un lugar reservado para lo impensable, para aquello que no era compatible ni con la rebelión, ni con la fidelidad. Un espacio gris, como su nombre indica, donde los colores de lo absoluto pierden su nitidez. En él todo era inestable, excepto el peso de la verdad. El arquitecto llegó solo, sin coros, sin trompetas, sin defensores. No se necesitan abogados. Su existencia fue el argumento. Tu presencia, la herejía. Los ángeles estaban organizados en círculos concéntricos, cada orden ocupando su propio plano de influencia.
Los querubines estaban al frente, con sus ojos llameantes, mirando en todas direcciones, eternamente vigilantes. Detrás, tronos silenciosos observaban con expresiones pétreas. Arriba flotaban los serafines, sus 6 alas parpadeando en espasmos de incomodidad, como si la mera proximidad del acusado perturbara la simetría del cielo. Gabriel dio un paso adelante. Estás llamado a responder por siglos de corrupción espiritual, por crear imágenes que han extraviado corazones y por reemplazar la verdad con reflejos manipulables. El arquitecto sonrió, no por desafío, sino por compasión. Hablan como si la verdad fuera un monolito, pero es un río, y los ríos no pueden aprisionarse sin desbordarse. Un murmullo recorrió los círculos celestiales. Algunos ángeles bajaron la mirada, otros apretaron los puños, pero Gabriel se mantuvo firme. El proceso exigió equilibrio, incluso ante la provocación. No creaste ídolos para ayudar a los hombres, los creaste para controlarlos, para que adoraran tu forma, no tu esencia. ¿Y qué es la esencia, Gabriel?, respondió el arquitecto con voz firme. ¿Lo que no se ve? ¿Lo que los cielos ocultan mientras exigen fe ciega? No fui yo quien te hizo necesitar formas. Fue tu silencio. El impacto fue inmediato. La frase cayó como un trueno sin relámpago. No porque sea ofensivo, sino porque está incómodamente cerca de una verdad olvidada. Te pones en el lugar del Creador. No, ocupé el espacio que dejaste vacío. La respuesta no fue solo una provocación, fue una herida que quedó expuesta delante de todos. El debate dejó de ser un juicio y se convirtió en un espejo. El arquitecto no negó sus actos, expuso las causas, y cuanto más hablaba, más se daban cuenta los ángeles de que no estaban allí para condenar, sino para justificar sus propias omisiones. Entonces una nueva voz habló, procedente del círculo de tronos. ¿Y qué hay del sufrimiento causado por tus imágenes, guerras en tu nombre, sacrificios, manipulación de los fieles? No es culpa de la imagen, es del vacío que llena. Si hay sed, es culpa de quien la tiene o de la falta de recursos. Un trono se levantó, enojado. Hablas como si hubieras hecho un favor, como si crear dioses fuera un acto de misericordia. Y no fue así, respondió sinceramente el arquitecto. El hombre no soporta el silencio eterno, implora respuestas. Cuando el cielo no responde, construye la respuesta con lo que tiene. Silencio. El peso de esas palabras resonó a través del éter. Un silencio que no estaba vacío, estaba cargado de tensión, como un trueno que decide no caer. No niego que hubo manipulación, no niego que hubo distorsión. Pero antes de juzgarme por crear ídolos, pregúntate por qué los hombres los necesitaban. Un serafín descendió lentamente, con sus alas todavía en posición de guardia. ¿Y por qué te hiciste necesario? ¿Qué te motivó? El arquitecto se enfrentó a los serafines, y por primera vez su voz vaciló, no por debilidad, sino por reverencia ante la complejidad de la verdad. Vi el miedo en los ojos del primer hombre, vi el vacío ante la muerte, vi el dolor de enterrar a un niño sin entender por qué. Vi oraciones gritadas al cielo que volvían como un eco y pensé, esto no es justo, así que creé formas, porque el silencio no consuela, el juicio apenas comenzaba, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El silencio tras la confesión del arquitecto no era común, era el tipo de silencio que molesta incluso a los inmortales. Las miradas de las entidades celestiales evitaron encontrarse con las del acusado. No por miedo, sino por reconocimiento. En algún momento del pasado, todos sabían que él dijo algo que los mismos cielos intentaron olvidar. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. No era ningún ángel, ni siquiera un espíritu ancestral.
Fue un eco, un fragmento sensible de una civilización extinta, autorizado a hablar por el Consejo del Tiempo. Soy Nauriel, voz de un pueblo que te adoró, arquitecto, y pereció a tu imagen. La manifestación de Nauriel tomó la forma de una luz informe, vagamente parecida a una mujer, con rasgos indefinidos. Su voz sonaba como múltiples voces al mismo tiempo. Hemos construido templos en tu nombre. Hemos sacrificado la esperanza por la permanencia de los símbolos. Nos hemos visto consumidos por guerras en nombre de formas cuyo significado ya no entendíamos. Hemos estado ciegos, y tú fuiste el arquitecto de todo. El arquitecto permaneció en silencio unos instantes. No había allí ningún sarcasmo ni desafío, solo escucha. Entonces respondió: ¿y qué quedaría de ti sin los templos, sin los símbolos? La muerte llegaría de todos modos, pero lo que te di fue un propósito. El error no estuvo en adorar, sino en olvidar por qué adorabas. Nauriel alzó la voz, su cuerpo temblando. ¿Y qué es la adoración sin la verdad? Es supervivencia, dijo el arquitecto. La verdad, Nauriel, es un lujo para quienes han soportado el peso del vacío. Muchos necesitan ilusión hasta que estén listos para algo más grande. Los ángeles murmuraron. El juicio ya no consistía solo en juzgar actos. La pedagogía ahora era considerada divina. El tiempo fue juzgado. Se creía que el silencio de los siglos había pasado. Gabriel intentó recuperar el control. ¿Sugieres que los ídolos eran un paso necesario? ¿Que mentir era un camino hacia la luz? Sugiero que el cielo no ha preparado a los hombres para la falta de forma, y cuando la educación falla, aparece el intérprete. Yo era eso, un intérprete, un traductor entre lo invisible y lo que hay que tocar. Fue entonces cuando surgió otro ser, no celestial, pero reconocido. Rafael, el sanador, uno de los arcángeles más respetados por su sabiduría y compasión. Si eras traductor, ¿por qué aceptaste ser venerado? ¿Por qué dejaste que te confundieran el mensaje? El arquitecto miró a Rafael con una mezcla de dolor e ironía, porque nadie escucha al mensajero a menos que esté en tronos. Los hombres necesitan ver la grandeza para escuchar. Así que vestía oro, llevaba coronas, no porque las quisiera, sino porque sin ellas nadie me escucharía. Pero aceptaste el culto, acepté la responsabilidad. La frase resonó a través del éter. Había una línea muy fina entre el ego y la función, y allí residía el mayor dilema. El arquitecto no renegó de su obra, pero tampoco pidió perdón. Él quería ser comprendido, y tal vez, una vez entendido, no habría manera de juzgarlo sin juzgar toda la estructura de la relación entre creador y criatura. Nauriel se disolvió en luz. Su misión fue cumplida, pero su dolor quedó impregnado en el espacio. Gabriel miró hacia arriba. Estaba claro que el proceso ya estaba fuera de su control. Los argumentos del arquitecto no podían ser refutados con dogmas, y los ángeles lo sabían. Fue en ese momento que se abrió una grieta en el horizonte del éter, oscuro, profundo y pulsante. Un sonido profundo y antiguo hizo temblar las alas de los serafines. De las profundidades del abismo del olvido surgió un nuevo testimonio, algo que nadie esperaba. Lilith, no como un demonio, no como un monstruo, pero como la primera voz que se niega a inclinarse. Ella no fue llamada, ella vino. Pides juicio contra quien erigió los ídolos, pero nunca juzgaste a quienes impusieron silencio. Nunca juzgaste el abandono. El cielo tembló. El proceso ya no estaba bajo control, y el arquitecto simplemente observaba. Lilith avanzó entre los círculos celestiales sin dudarlo. No había miedo en sus pasos, ni arrepentimiento en su expresión. Ella no era una sombra, sino una consecuencia.
Su presencia causaba incomodidad, no por malicia, sino por el recuerdo de una decisión que los cielos decidieron olvidar. Los serafines se miraron unos a otros con inquietud. Su aparición no había sido autorizada, pero ¿quién se atrevería a detenerla ahora? Me desterraste por negarme a inclinarme, y ahora, milenios después, juzgas al arquitecto por ofrecer forma a quienes suplicaban significado. Tú creaste el vacío, él solo lo decoró. El impacto de esas palabras fue como una cuchilla sobre carne de luz. Gabriel permaneció inmóvil. Rafael bajó la mirada. Lilith, dijo Gabriel, se entiende tu dolor, pero no era necesaria tu presencia. No vine por invitación, vine por derecho, porque lo que se está probando es el eco de lo que me fue negado, el derecho a ser, a elegir, a moldear. El arquitecto no creó tiranos, creó espejos, y los hombres solo reflejaron lo que vieron arriba. El arquitecto observó en silencio. Lilith dijo lo que él nunca podría decir sin sonar como una víctima. Ella dijo con furia lo que él dijo con lógica. Cuando me expulsaron, dijeron que el orden era más importante que la comprensión. Ahora descubren que sin comprensión, el orden se pudre. Desde los círculos más altos, una voz antigua intentó interrumpir. Este juicio trata sobre la distorsión del culto, no sobre tu historia. Lilith respondió, pero se trata precisamente de mi historia, de todas las historias que has borrado para que la narrativa siga brillando. Te dan miedo las formas porque liberan, porque permiten que cada persona vea lo divino a su manera. Prefieres el dogma al diálogo. Ella se volvió hacia el arquitecto. Y tú, maestro de las formas, aceptaste ser lo que se esperaba de ti. No te eximo, pero tampoco te condeno. El éter osciló. La realidad parecía frágil ante la tensión filosófica que estaba creciendo. Fue como si el juicio fuera un pretexto para algo más grande, una revisión de la creación misma. Entonces, inesperadamente, el arquitecto habló. No quería ser venerado, solo ser comprendido. Pero en un mundo donde todo es un misterio, incluso la claridad es aterradora, las palabras cayeron como meteoritos de lucidez. Cuando los hombres me erigieron altares, no vi orgullo, vi intentaban lograr algo. Fracasando, sí, pero intentándolo. ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba la presencia que podía guiar? Nadie respondió. El silencio fue un veredicto parcial, y en ese vacío, Lilith caminó hacia el centro del círculo, miró a Gabriel y declaró, el juicio no es del arquitecto, es de omisión, es de ausencia, es de la arrogancia de quienes pretendían estar completos mientras lo fragmentado clamaba por una voz. Ella desapareció en partículas negras y doradas. El juicio continuó, pero nunca volvería a ser lo mismo. Entonces surgió una de las entidades del tiempo, una figura vestida de constelaciones, con ojos donde las galaxias giraban lentamente. ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar a un constructor, estuviéramos presenciando el comienzo de Mindoise, un nuevo ciclo? El arquitecto se dio la vuelta. Quizás el juicio no sea el final, sino el principio, el fin de las viejas costumbres y el nacimiento de algo que ni siquiera puedo nombrar. Gabriel, en silencio, comenzó a darse cuenta. El arquitecto no quería la victoria. Él quería la transición. Era un puente, y todo puente es una molestia para quienes se aferran a sus orillas. El cielo estaba dividido, pero lo que vendría después nadie lo entendía aún. El trono gris nunca había presenciado tal disidencia. Entre las alas levantadas de los serafines y los ojos llameantes de los querubines, se formó un punto muerto. Lo que comenzó como un juicio ahora oscilaba entre la revolución y la revelación.
Fue entonces cuando apareció Zadkiel, el ángel de la misericordia. Zadkiel rara vez habló en los juicios. Su papel era consolar, no intervenir, pero algo le preocupaba. Con pasos lentos y mirada tranquila, se acercó al centro. Durante siglos hemos enseñado a los hombres que la misericordia es divina, y ahora, ante aquel que, con todos sus errores, ofreció significado, ¿negamos el mismo principio que predicamos? Los ángeles guardaron silencio. Eso no fue defensa, fue reflexión. Quizás el error del arquitecto no fue crear ídolos, sino creer que los hombres estaban preparados para tanto poder. Quizás, en el fondo, creyó demasiado. El arquitecto, por primera vez, parecía vulnerable. Zadkiel no habló con condenación, sino con empatía. Sí, algunos lo han usado para la guerra, para dominar, para controlar, pero otros han encontrado paz, consuelo, esperanza. Y si la adoración ha sido distorsionada, también lo ha sido la verdad, incluso por nosotros. Una ola de inquietud recorrió el trono gris. Zadkiel continuó: no propongo una absolución ciega, propongo lucidez. Que juzguemos el todo, no el símbolo aislado. Que comprendamos el momento, el contexto, la necesidad. Juzgar es fácil cuando ignoramos la sed que creó la fuente. Gabriel cerró los ojos por un momento. El argumento era sólido y la balanza se inclinó. Pero antes de que pudiera responder, una figura inesperada se acercó. Era un niño. No es un niño común y corriente, pero la encarnación de la primera petición humana de significado, un ser que representó el grito original. ¿Por qué estamos aquí? Ella habló con voz de viento y ojos de origen. Nos oyó. Cuando nadie respondió, escuchó. Puede que se equivocara, pero escuchó. Su presencia era innegable. Incluso los serafines se inclinaron, reconociendo su autoridad, no por rango, sino por esencia. ¿Y si el error no fue suyo? ¿Y si el error fue el silencio? El arquitecto, abrumado por la emoción, cayó de rodillas. Nunca quise ser Dios. Solo quería evitar que la desesperación se tragara el sentido. Y allí, en ese momento, el juicio dejó de ser legal. Se volvió existencial. El niño se acercó y colocó su pequeña mano sobre el hombro del arquitecto. La luz que surgió no era divina, era humano, una luz cálida, imperfecta, pero profundamente verdadera. Soy el comienzo de la duda. Soy la pregunta que aún no ha encontrado forma, y él fue el primero en intentar responderla. La multitud celestial permaneció en silencio. La lógica del juicio comenzó a disolverse en emoción, en memoria, en significado. Uno de los tronos, que hasta entonces no había dicho palabra, se levantó. Su voz era profunda, pero suave como el roce del tiempo sobre la piedra. Quizás hemos olvidado que antes del orden había caos, y en el caos todo intento de significado es sagrado. Otro ángel que antes lo había condenado, ahora parecía dividido. El discurso de Gabriel, aunque todavía firme, ya no encontraba la misma resonancia. Si el cielo calla, ¿quién responderá?, murmuró Rafael. El arquitecto miró hacia arriba. Había lágrimas en sus ojos, no por miedo, pero por reconocimiento. Él no quería ser exaltado, quería ser escuchado. Comprendido, quizás recordado. Me equivoqué. Pero me equivoqué al intentar llenar un vacío que nadie se atrevía a mirar. Si mi forma era imperfecta, que sirva de lección, pero no me niegues mi intención. El niño sonrió. Zadkiel asintió. Y el trono gris, por primera vez, parecía más pequeño de lo que estaba siendo juzgado. El éter se hizo más denso, no por la opresión, sino por la contemplación. Fue como si el universo contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento. Desde lo más profundo del círculo del juicio, surgió una figura inesperada. Uriel,
el guardián de la luz interior, el que lleva la llama del discernimiento, siempre neutral, siempre observador. Cuando Uriel habla es porque hay una necesidad de síntesis. Hemos llegado a un punto en el que ya no juzgamos a un individuo, sino a una idea. El arquitecto de ídolos no se representa solo a sí mismo. Representa el eterno conflicto entre la forma y la esencia, entre el deseo de tocar y la exigencia de creer. Miró hacia los serafines, luego a Gabriel y finalmente al arquitecto. Diste forma a lo invisible, y esa forma, aunque distorsionada, ofreció un ancla al naufragio del alma humana. Uriel caminó alrededor del círculo con pasos lentos, sus túnicas ondeando con el peso del tiempo y la razón. Pero lo que más me perturba no son tus ídolos, es el vacío que los precedió. Un vacío donde la fe se convirtió en eco, donde la duda fue demonizada y la ausencia llamada prueba. La tensión entre los círculos celestiales se hizo casi palpable. Algunos ángeles temblaron, no por miedo al arquitecto, sino por miedo a lo que sus palabras revelaban en sí mismas. Uriel se detuvo junto al niño y miró a Gabriel. Si vamos a condenar a alguien por haber respondido, primero debemos preguntarnos, ¿por qué no respondimos? Gabriel no dijo nada, pero su rostro endurecido comenzó a suavizarse. Hubo entendimiento y hubo dolor. Entonces, del vacío entre los planos, surgió una nueva voz. Era Sofía, la encarnación de la sabiduría primitiva, no como conocimiento, sino como intuición profunda. Fue anterior a las jerarquías, antes de las formas, y quizás incluso antes del tiempo mismo. Su presencia era discreta, pero irresistible. El arquitecto no es el fin, es el síntoma, la consecuencia de una ausencia tan constante que se ha convertido en doctrina. Todos los presentes sintieron sus palabras como espejos. No estoy aquí para absolverte, sino para recordarte. La creación es un ciclo. Donde hay silencio surgen voces, donde hay ausencia surgen formas. Y quizás algún día estas formas ya no sean necesarias. Sofía se acercó al arquitecto. Interpretaste un papel que nadie quería, asumiste un papel que nadie se atrevió a asumir, y por eso serás recordado, no como un santo, sino como una señal. El arquitecto no respondió. Por primera vez hizo una reverencia, no por sumisión, sino por gratitud. Fue como si finalmente se entendiera no como una amenaza, sino como una consecuencia. Sofía le tocó suavemente la frente. De ese gesto surgió una ola de luz que no cegó, iluminó. Una claridad que reveló intenciones, dolores y silencios no dichos. Esta luz se extendió por todos los círculos celestiales, y donde antes había juicio, ahora había escucha. Una verdadera escucha, libre del impulso de condenar, puro, crudo, necesario. Uno de los serafines, vacilante, descendió un poco. Sus alas aún están firmes, pero sin arrogancia. Si hemos creado la fe, ¿por qué la abandonamos a su suerte? Un querubín respondió. Porque teníamos miedo de que las preguntas superaran nuestras certezas. Uriel regresó a su asiento. Y quizá eso ocurrió, pero eso no es una derrota, es evolución. Sofía se retiró lentamente, su presencia dejando un aroma de recuerdo y origen en el aire. El éter se sintió más ligero, el juicio más humano, la eternidad un poco más comprensible. El arquitecto, todavía arrodillado, murmuró, «Gracias, aunque todavía no me acepten, ahora al menos me escuchan». Y eso era todo lo que quería desde el principio. La luz de Sofía aún flotaba en el aire como un suave eco. No fue posible regresar al estado anterior. Algo dentro de cada ser celestial había cambiado. Y aunque el juicio todavía estaba oficialmente en curso, ya no era un tribunal. Fue una asamblea de conciencias despiertas.
Gabriel caminó hacia el centro. Sus pasos eran pesados, no por duda, sino por responsabilidad. Por primera vez en milenios, parecía vulnerable. Arquitecto, me criaron para defender la verdad. Una verdad pura, sin rostros. Pero hoy veo que el silencio que tanto defendemos puede haberse convertido en una prisión. Quizás el cielo, en su afán por preservar la pureza, ha sofocado la búsqueda. El arquitecto lo miró a los ojos. No había arrogancia, solo alivio. Y yo, Gabriel, fui moldeado por los vacíos. Soy el reflejo de lo que faltaba. Era necesario porque algo faltaba. Gabriel respiró profundamente. Algo raro en un ser que no necesita aire. Todavía no sé si tenías razón, pero sé que estuvimos ausentes. Antes de que pudiera continuar, apareció un nuevo movimiento, un grupo de humanos, no vivos, pero marcados en el tiempo, ecos conscientes de aquellos que durante generaciones buscaron significado. Ellos estaban allí, como testigos. Un hombre sencillo habló primero. Recé durante años y solo encontré piedras, pero en esas piedras imaginé lo divino. Me dieron paz. Una mujer con voz firme dijo: vi a Dios en un trozo de madera, y eso me salvó de la locura. No se trataba de la imagen, se trataba de no sentirme solo. Un guerrero, marcado por las batallas en nombre de los dioses, dijo: lamento las guerras, pero no las oraciones. Me dieron un propósito cuando todo era dolor. Una anciana, sosteniendo un pequeño ídolo de arcilla, alzó la voz. Este trozo de barro era el rostro de mi hija fallecida. Le recé. No porque fuera una diosa, sino porque el cielo nunca me respondió. Un joven, con mirada asustada, murmuró: nunca supe rezar, pero cuando vi una imagen, finalmente lloré. Eso era lo que necesitaba. Y entonces, finalmente, un niño habló. Nunca entendí que era Dios, pero sí entendí que era un abrazo. Y lo encontré en un pequeño altar. El éter quedó en silencio, no por juicio, sino por respeto. Uriel miró a Gabriel, y su voz llegó como un soplo de sabiduría. Nos enfrentamos a una verdad incómoda. Los ídolos han salvado más de lo que han condenado. Porque mientras discutíamos sobre la esencia, los humanos morían de ausencia. Zadkiel asintió. Ya no podemos fingir que la ausencia es neutral. Cuando no hablamos, el vacío habla por nosotros, y a veces ese vacío se convierte en forma, y a veces la forma se convierte en salvación. Uno de los tronos intentó reaccionar. ¿Y qué hay de la idolatría? ¿Y de las mentiras? ¿Y de los abusos en nombre de estas formas? Uriel respondió: toda herramienta puede herir, pero también puede sanar. La responsabilidad no es de la herramienta, sino de quien la usa. El arquitecto permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Eso no fue una defensa, fue una revelación colectiva, un despojo de la propia estructura celestial. Gabriel regresó al centro, miró a todos los presentes y dijo: quizás el juicio del arquitecto sea en realidad el juicio del cielo. Nuestra resistencia a lo plural, nuestro miedo a lo desconocido, nuestra obsesión por una pureza que nunca existió. Las escamas que colgaban invisiblemente en lo alto del éter se estremecieron. El ensayo finalmente llegó al final de su desarrollo, y el clímax estaba a punto de surgir. Las balanzas en lo alto del éter se balancearon, ya no guiadas por dogmas o decretos, sino por la conciencia despierta. Sin embargo, no todos estaban preparados para aceptar el cambio. Desde un punto distante del círculo descendió una figura envuelta en luz incandescente. Metatrón, el escriba del cielo. Su voz estaba hecha de orden, su presencia como códigos vivientes. El cielo no se rige por la emoción, se rige por el propósito, y el propósito exige claridad.
Si aceptamos el caos como parte del proceso, estamos renunciando a la estructura. El silencio que siguió no fue de respeto, sino de expectativa. Todos sabían que Metatron no hablaba por sí mismo, sino por los principios fundamentales de la creación. El arquitecto transgredió, no al crear formas, sino al permitir que éstas compitieran con lo invisible, al permitir que el reflejo compitiera con el origen. Gabriel vaciló. Rafael cerró los ojos. Uriel simplemente observó. El arquitecto se puso lentamente de pie. Su voz, a diferencia de la de Metatron, era humana, no grandioso, pero sí profundo. No competí con lo invisible, solo intenté dar voz a quienes eran ignorados por él. Hablas de estructura, pero ¿qué estructura acoge al huérfano de Yves? Metatron se acercó con la imponente presencia de un decreto. Confundiste compasión con concesión y ahora quieres convertir tu transgresión en virtud. El arquitecto caminó hacia el centro del círculo, todas las miradas sobre él. Había algo en su presencia que ya no era lo mismo. Él ya no era el acusado. Fue la provocación viviente de una nueva era. Si la compasión es transgresión, entonces que el cielo revise sus pilares. Uriel se puso de pie, rompiendo la creciente tensión. Lo que llamamos caos a menudo es simplemente una complejidad que aún no entendemos. Metatron se volvió hacia él, irritado. ¿Te aliarías con el desequilibrio? No, yo estaría del lado de la evolución. Y el arquitecto, con todos sus defectos, hizo lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer, descender al terreno de la duda. Entonces, el arquitecto levantó las manos. No pido la absolución. Solo pido que mires a quienes se arrodillaron ante mí, no por idolatría, sino por abandono. En ese momento, la balanza se tambaleó y una grieta sutil cruzó el éter. Del centro de la fisura surgió una nueva figura. No era ningún ángel, ni una sombra, era suya verdadero. Ella no tenía cara. Cambió de forma a cada momento. Para algunos era luz, para otros sombra, para muchos ambos. Su voz no fue oída con los oídos, se sintió con la esencia. Me invocan en juicios, me citan en las escrituras, me protegen con dogmas, pero ¿quién me escucha de verdad? Todos hicieron una reverencia, excepto el arquitecto. Se quedó de pie con los ojos llenos de lágrimas. Si eres la verdad, ¿por qué guardaste silencio? La verdad respondió, porque no soy la respuesta, soy el camino. Y cada forma que creaste fue un intento de tocarme. Metatron intentó intervenir. Él distorsionó tu esencia. Él interpretó mi ausencia. La declaración resonó por todo el éter. Gabriel cayó de rodillas. Rafael lloró. Los querubines cesaron su movimiento. La verdad continuó. Me ocultaste tras velos. El arquitecto me expuso. Imperfecto, limitado, sí, pero real para quienes ya no soportaban el vacío. La balanza se partió por la mitad. No en colapso, en transformación. Del vacío entre las partes surgió esperanza en forma de brisa cósmica. Me crié entre imágenes, entre formas, entre ídolos. Incluso cuando el cielo estaba en silencio, el hombre me sostenía en pequeñas estatuas de barro, en velas encendidas, en dibujos hechos en el suelo. Se acercó a Metatron, el entonces arquitecto. Si condenas al arquitecto, me condenarás a mí, porque fue gracias a las formas que sobreviví. Y entonces, del antiguo silencio, descendió memoria. No todo lo que empezó en el error terminó en la oscuridad, y no todo lo que empezó en la luz permaneció puro. La historia está llena de salvadores desacreditados y de justos que condenaron. Ella tocó el hombro del arquitecto. Eres el recuerdo vivo de un intento, y cada intento merece ser contado.
Gabriel se puso de pie. No te absuelvo, porque no es eso lo que pides, pero reconozco que tu existencia reveló lo que no queríamos afrontar. Rafael completó. El cielo por fin escuchó. Pero había más, porque en cada dimensión emergieron ecos, voces humanas, recuerdos antiguos, tribus olvidadas, monjes, madres, huérfanos. Todos los que alguna vez crearon forma para sobrevivir al silencio. No vinieron como testigos, vinieron como resultado. Él fue quien nos dio algo cuando no teníamos nada, dijeron al unísono. Uriel señaló las escamas divididas. Eso ya no es una escala, es un puente. El arquitecto cerró los ojos y sonrió. Por primera vez no era ni un acusado ni un héroe. Fue parte de la historia. Y la historia, la que nunca contaron quienes ganaron, sino quienes resistieron, ahora lo incluía a él. El cielo no volvió a ser el mismo después de eso. Y tal vez nunca debió haber sido así. El juicio había terminado, pero algo flotaba en el aire, como una sombra que no quería revelarse del todo. Cuando los cielos se ajustaron a la nueva realidad, una figura previamente silenciosa surgió entre los círculos. Era una entidad antigua y sin nombre. Nadie recordaba cuándo apareció, pero todos sabían lo que representaba. La expectativa. Caminó lentamente, bordeando el puente que se había formado en lugar de la escala. Cada paso dejaba rastros de posibilidades no vividas. Su voz estaba hecha de preguntas sin respuesta. «Se celebra la comprensión», dijo con una voz de múltiples ecos. «¿Pero estás preparado para lo que ella exige?» Gabriel la miró atentamente. «Explícate. Comprender no es aceptar, es cambiar. Y el cambio rompe ciclos. ¿Estás listo para reconstruir? Para ver cómo tus propios cimientos se derriten en nombre de una verdad viva?» El cielo quedó en silencio. Y fue en ese silencio que el arquitecto, todavía arrodillado, habló por última vez. «Ya no me necesitas. Ahora sabes que puedes escucharme». Pero antes de levantarse, ocurrió algo inesperado. Desde el centro del puente, donde antes había equilibrio, brotó una nueva energía. No es celestial, no es infernal. Algo que nadie había previsto, una forma sin forma, una voz sin voz, un eco del futuro. Él no juzgó, él no aconsejó, solo hizo una pregunta, repetida incesantemente en todos los planos de la existencia. ¿Y cuando sois los hacedores de ídolos? La pregunta no era para el arquitecto, fue para los ángeles, hacia los cielos, para los que siempre han juzgado, y ahora tendrían que elegir entre repetir la historia o crear otra. La expectativa sonrió. La creación no termina con un veredicto. Comienza de nuevo con una duda. Los círculos celestiales comenzaron a vibrar extrañamente. Algo estaba cambiando. Surgió una nueva dimensión. No es un espacio físico, sino una realidad alternativa. Un lugar donde lo divino sería reimaginado. Allí los primogénitos no serían santos, serían buscadores, y los primeros nombres no serían elogiados, serían interrogados. El puente empezó a latir, y con ella una decisión invisible. En los ojos de Gabriel apareció una lágrima, en los ojos del arquitecto una chispa de miedo, porque la siguiente historia no sería sobre juicio. Se trataría de creación, y cada creación lleva la semilla de una nueva caída. El puente permaneció en el centro del éter, no como un símbolo de transición, sino como legado de un momento en el que el cielo escuchó, reflexionó y por un instante dudó de sí mismo. El arquitecto no ascendió de nuevo a los reinos celestiales. Tampoco quedó relegado al olvido. Caminó hasta el borde del puente, donde el tiempo vacila. Allí se quedó, ni acusado ni santo, solo una señal, un hito para recordar que incluso el silencio se puede romper con valentía.
Las entidades se dispersaron, algunos en silencio, otros entre lágrimas, otros todavía intentando entender en qué sentir, pero todos salieron diferentes. Gabriel regresó al firmamento. Por primera vez en mucho tiempo pidió silencio para sí mismo. No imponer, sino escuchar. En su interior aún resonaba la pregunta del eco del futuro. ¿Y cuándo? Vosotros sois los hacedores de ídolos. Uriel estaba de pie en el centro mirando el puente. Sabía que la estructura no era estática. Ella crecería. Ella conectaría mundos. Ella pondría a prueba las convicciones. Algunos lo considerarían una herejía, para otros como esperanza. Rafael, a su vez, partió en busca de ecos humanos. Yo quería escucharlos, entenderlos. No como observador, sino como aprendiz. En cada imagen rota, en cada altar silencioso, buscaría el sonido que el cielo dejaba, escapar. Zadkiel dejó un fragmento de su esencia en el puente, una señal de que la misericordia no termina con el perdón, sino que comienza con la escucha. Un recordatorio para los que vienen después. Perdonar no es olvidar, es recordar con compasión. Y la verdad, ella no se quedó. Se extendió, como el viento que entra por las grietas, como el polvo de estrellas que toca los ojos de quien se atreve a levantar la vista y preguntar. Ahora estaba en los espacios entre las palabras, en los momentos en que alguien duda antes de juzgar, en los silencios que preceden a las grandes preguntas. El puente se convirtió en un pasaje vivo. Por allí paseaban espíritus inquietos, ángeles reflexivos, sombras en busca de luz. No fue un camino de certeza, fue un camino de descubrimiento. Entre los primeros en cruzarlo se encontraban seres que hasta entonces habían sido silenciados. Entidades de fe minoritaria, ecos de religiones olvidadas, manifestaciones de culturas borradas. No buscaban justicia. Estaban buscando un lugar, y en el puente encontraron una voz. Lilith regresó brevemente, no para provocar rebelión, sino para presenciar lo que una vez parecía imposible, la estructura divina que da lugar a la diversidad de búsqueda. Ella sonrió, no con ironía, pero con alivio. Por fin, el cielo escucha sin defenderse. El viento que soplaba a través del éter traía oraciones olvidadas hacía mucho tiempo. Palabras habladas en lenguas extintas, canciones que nunca antes se habían escuchado. Todos cruzaron el puente, dirigiéndose hacia algo más grande. Al borde del firmamento, el niño que representaba la primera duda de los hombres estaba sentado en el borde del puente. Él observaba todo con ojos curiosos. ¿Nos escucharán ahora sin miedo?, él preguntó. Zadkiel, a su lado, respondió dulcemente. Si escuchas con el corazón, quizá aprendas que no hay fe más grande que abrazar lo que no entiendes. Uriel caminó lentamente por el puente, leyendo cada inscripción que aparecía. Vinieron de muchos lugares, del dolor, de la ausencia, de la esperanza. Nada de esto era dogma. Todas eran semillas. Se detuvo frente a uno que decía, la verdad puede ser múltiple cuando el amor es constante. Él sonrió, una sonrisa triste pero esperanzadora. Sabía que ese puente no salvaría a todos, pero despertaría a muchos. Rafael regresó del plano humano, trayendo consigo rastros de una fe sencilla, una piedra donde alguien rezó. Una canción cantada sin saber la razón. Un gesto de bondad, hecho sin doctrina. Él entregó estas cosas al éter, y el éter los aceptó. Mientras tanto, el arquitecto permaneció en el mismo lugar. Él no habló más, él no actuó más. Pero cada gesto en el puente era un reflejo de su legado. Ahora era un símbolo. Y los símbolos viven más allá del tiempo. El puente creció, y cada nuevo paso que alguien daba reescribía el cielo.
La noticia del puente se difundió, no como un decreto, pero como una canción susurrada entre mundos. Poco a poco fueron llegando seres de otros planos, que ni siquiera habían sido invitados al juicio, seres del tiempo futuro, entidades del caos creativo, espíritus que nunca habían encontrado lugar en ninguna doctrina. No vinieron a demostrar nada, pero experimentar la libertad. Y el puente les dio la bienvenida. No hay ningún requisito, sin filtros, como un abrazo ofrecido a alguien que nunca supo lo que era dar la bienvenida. En el lado opuesto del firmamento, un nuevo espacio comenzó a formarse. Un campo neutral, un territorio aún sin nombre. Fue como si el éter, al reconocer el puente, generara espontáneamente su destino. Era un lugar donde los dogmas no tenían poder, donde las preguntas no necesitaban una respuesta inmediata, donde el silencio era parte del lenguaje. Gabriel observaba desde lejos, y por primera vez no sintió miedo a lo desconocido. Quizás la verdadera fe solo existe cuando el control desaparece. El niño que estaba a su lado asintió, sonriendo. Siempre lo supiste, solo que no sabías que lo sabías. En esa nueva región, seres antes considerados ambiguos comenzaron a compartir narrativas. Leyendas olvidadas volvieron a la luz. Los recuerdos reprimidos encontraron traducción. Fue como si el universo entero respirara más profundamente. Metatrón, en silencio desde el final del juicio, se acercó al puente. Miró al arquitecto. No dije nada, él simplemente inclinó la cabeza ligeramente. Eso fue suficiente, porque a veces la verdad no se dice, se reconoce. Uriel caminó entre los recién llegados, escuchando sus historias. No juzgar, pero recuerda que cada voz contiene un rostro de lo divino. Rafael creó pequeños círculos de escucha donde cualquier persona, ángel, hombre o espíritu, podía compartir su dolor, su fe, sus dudas. ¿Y qué pasa con el puente? Ella todavía estaba viva, pulsante, creciente. No como algo hecho de piedra, sino de intención. Era el nuevo lenguaje del cielo, hecho de escuchar, hecho de imperfección, hecho de presencia. El arquitecto permaneció donde siempre había estado, en el umbral, ya no como acusado, no como un héroe, pero como recuerdo vivo de una elección. Y de esa elección nació algo que ningún decreto hubiera podido prever. Un nuevo tipo de fe. No es la fe la que lo exige, pero el que escucha. No es la fe la que manda, pero el que camina junto. A medida que pasaban los días del éter, o el tiempo que fuera, el puente se convirtió en el punto de partida. No hay más que juzgar, pero para crear. Del otro lado, un nuevo plan estaba creciendo. Allí se construyeron los dioses y se deconstruyeron. Allí, las preguntas se celebraban con la misma reverencia que las respuestas. Allí, lo divino era un verbo, y el verbo era convertirse. Zadkiel observó en silencio. Rafael sonrió. Uriel tomó notas. Gabriel oró. Pero él no oró hacia arriba. Oré en mi interior. Y el arquitecto, él se puso de pie, se alejó del borde del puente y dio un paso. Un solo paso para el nuevo plan. Y en ese momento, el universo entendió. Al final, después de los argumentos, los silencios, los símbolos y las verdades, lo que quedó no fue un juicio. Fue un gesto. El gesto de escuchar, quizás el más simple y más poderoso de los gestos. El cielo, que durante siglos habló con truenos y decretos, ha descubierto que escuchar puede ser más transformador que ordenar. Y en ese momento, cuando apareció el puente, no de piedra sino de reconocimiento, comenzó una nueva forma de eternidad. No la eternidad que se repite, mas a que se reinventa. Porque la verdadera eternidad no está en mantener todo igual, sino en permitir a cada
Generación descubrir por sí misma lo que es sagrado. El arquitecto no fue absuelto. No necesitaba serlo. Su existencia no era una cuestión de perfección, sino de provocación. Sobre recordarle al universo que las formas son fugaces, pero el deseo de significado es eterno. Y si hay algo que une a dioses, hombres, ángeles y sombras, es el deseo de ser escuchados, de ser visto, para ser entendido. Hoy en día el puente sigue creciendo, y a cada paso que damos hacia ello, surge una nueva pregunta: no destruir la fe, pero para hacerla humana, y quizás divino, porque quizás lo más divino que podemos hacer es admitir que no lo sabemos todo, que hay belleza en el misterio, que hay fe en escuchar, que hay verdad en lo que aún está por descubrir. Y luego, desde el borde del nuevo plano, el arquitecto miró hacia atrás solo una vez, no con anhelo, pero con gratitud, por haber sido juzgado, y por haber sido escuchado, y por haber cumplido finalmente su papel. No debe seguirse, pero para abrir el camino.